estaremos compartiendo este tema que se titula Honra y recompensa. Es la primera parte. Y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para sus vidas. En el libro de Primera de Juan capítulo 1 versículo Primera de Juan capítulo 5 versículo 8, dice así el apóstol Juan: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo, sean diligentes para que reciban una recompensa completa. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan? De que recibamos una recompensa completa. Y eso es lo que vamos a estar analizando en este mensaje. En Proverbios capítulo 11, versículo 31 dice así: si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuánto más los pecadores perversos. Nuevamente este pasaje nos habla de que nosotros, los justos, los hijos de Dios, recibimos una recompensa. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de recompensa vamos a recibir? Unos recibieron una recompensa completa, otras personas van a recibir una recompensa parcial y otros no van a recibir ninguna recompensa. Así que vamos a estar analizando en este mensaje qué recompensa vamos a recibir. En Marcos capítulo 6, versículo 4, dice aquí lo siguiente: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué sucedió? Jesús fue a su tierra, fue a su propia tierra donde lo conocían, donde se había criado, ahí en Nazaret. ¿Y qué fue lo que pasó cuando fue a visitar Jesús? ¿Por qué dice que en ese lugar sanó solo a pocos enfermos? O sea, no pudo hacer todos los milagros. No pudieron recibir estas personas una recompensa completa. Recibieron una recompensa parcial. Algunas personas fueron que recibieron recompensa, pero la mayoría de la gente no. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué dice el Señor que no pudo hacer allí milagros? ¿Por qué solo algunos fueron sanados? Y eso tiene una razón. Miren lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 4. Y justamente fue las palabras que dijo Jesús en este lugar. Él allí abrió el libro de Isaías y en una sinagoga dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados y de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, miren lo que dijo Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la cara de todas las personas que estaban ahí? La gente que conocía quién era, la gente que sabía que su papá era carpintero, pero decían, pero si este es Jesús que lo conocemos, es nuestro vecino. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, no estaban convencidos de que lo que dijo Jesús. Jesús estaba diciendo claramente que
se había cumplido delante de ellos las Escrituras. El Mesías que tanto esperaban, allí se estaba manifestando delante de ellos. Claro, ellos estaban esperando otro tipo de Mesías. Los judíos estaban esperando un Mesías, un guerrero, un nuevo Moisés, que destruyera a todos los romanos. Ese era lo que esperaban los judíos. Él no pensaban que un Mesías iba a nacer de su tierra, hijo de un carpintero. En otras palabras, su propia gente no le supo honrar. No le dieron la honra que debería tener el Mesías. Por eso es lo que pasó, lo que leímos anteriormente. En ese lugar no se pudo manifestar la bendición completa de Dios. Solo algunos recibieron una recompensa completa, otros no. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no le honraron a Jesús, como Él dice, como Él había dicho, ahí se cumple, yo soy el Mesías que tanto estaban esperando. En otras palabras, por eso les dijo Jesús, no hay profeta sin honra en su propia tierra. ¿Qué significa esto de honrar? Significa dar una valoración, significa apreciar, estimar, tener respeto, darle favor. Miren, lo contrario es tratarlo como una persona ordinaria, común. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. En vez de darle valor, en vez de creer que Él es el Mesías, en vez de darle respeto, al final lo deshonraron. Dijeron, no, ¿cómo puede ser el Mesías este Jesús que lo conocemos? Ahora, es interesante que la honra no solo son con palabras, no solo son con actitudes. La honra también puede ser a través de los pensamientos. En otras palabras, la honra se origina en el corazón. Jesús entonces dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Pero su gente los rechazó, porque esperaban a otro Mesías. No creían que sería de su mismo pueblo. Imagínense, a él lo veían a Jesús, que prostitutas lo seguían, que la mafia estaba con él, o sea, ¿a qué llamamos la mafia? A los recaudadores de impuestos. Sí, ahí estaba la gente despreciada. Esos eran los que seguían a Jesús. Esos eran sus discípulos. Entonces, encima de eso veían. ¿Cómo puede ser que el Mesías tenga esta clase de amigos? Por eso no le dieron honra. Y dice que solo algunos fueron sanados. Solo algunos recibieron esa recompensa que decía en Juan, una recompensa completa, que es la que deberíamos recibir. En realidad, solo recibieron una recompensa parcial. En el libro de Lucas capítulo 19, versículo 22, dice así, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Se acuerdan de esta historia? Estaba lleno, Jesús estaba hablando, predicando y estaba lleno el cuarto, la gente, y ahí también estaban los fariseos, queriendo siempre, tratando de encontrar algún error o acusarlo de algo. Y en ese momento, unos hombres que querían que su amigo se sanara, un paralítico, no tuvieron mejor idea que hacer un hueco en el techo y bajarlo.
a su amigo ahí, y cuando lo vio Jesús, miren lo que le dijo Jesús. No le dijo, primero, ¿quieres sanarte? No, lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo. Y después, bueno, le dice, ve, levántate y anda, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar en esta historia es qué pensaban los fariseos. Cuando vieron esta situación, enseguida dijeron, ¿cómo puede ser que Él perdone pecados, no? Pero lo pensaron estas palabras. Y Jesús conocía sus pensamientos. Por eso dice, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan así? Lo que quiero enfatizar que estos fariseos no recibieron nada de la recompensa de Dios. Este paralítico sí, recibió una recompensa completa, pero estos fariseos no. ¿Por qué? Porque estaban deshonrando, no estaban creyendo en Jesús. Y justamente es lo que dijimos. No solo se puede honrar o deshonrar con palabras, se puede también deshonrar con los pensamientos. Imagínense hasta qué punto podemos hacer esa deshonra. Y aquí vemos esta imagen, como Jesús luego le dice, levántate y anda, ¿no? Entonces la gente que estaba ahí estaban asombrados. Y solo este paralítico recibió esa recompensa completa. Pero los fariseos no, porque estaban deshonrando en su mente a Jesús. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo también soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense, este soldado, este romano, recibió una recompensa completa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque creyó, porque honró a Jesús. Entonces por eso recibió una recompensa completa. Y hasta el Señor alabó esa fe que tenía este soldado romano. Imagínense. Otra situación también podemos ver en Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Pero una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y darlo o echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Otro ejemplo, y en este caso son personas que no eran judíos, pero creían más. Esta mujer también recibió una recompensa completa. Su hija se había sanado. ¿Por qué? Porque creyó, porque honró a Jesús. Y a pesar de que esta conversación se podría malinterpretar, pero era muy común decir a todos aquellos que no eran judíos, darles este adjetivo de perrillos, ¿no? Entonces, la mujer sabía que así los consideraba, que los judíos tenían ese pensamiento con todos los gentiles.
Pero la mujer fue muy sabia al responderle de esta manera al Señor. Y por esa respuesta recibió una recompensa completa. Porque creyó, porque honró al Señor. ¿Se dan cuenta? Vamos al siguiente ejemplo. En Mateo capítulo 26, versículos 6 al 12 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¡qué desperdicio! ¿Para qué este desperdicio? Porque esto se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¡Wow! Esta historia es interesante porque esta mujer realmente tuvo una actitud de honra tremendamente para el Señor. Era un aceite, un perfume muy costoso, que hasta fue criticada, pero realmente esta mujer decidió honrar a Jesús. Y esta mujer también recibió una recompensa completa, porque supo honrar al Señor, ¿sí? Esto de una forma visible, no era en pensamiento, fue visible lo que hizo esta mujer. En Juan 13:20 dice: de cierto os digo que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si cambiamos esta palabra de recibir por honrar, sería así: el que me honra, yo le enviaré. Y al que honra al Padre, ¿no? Y si tienes en poco a Jesús, tienes también en poco al Padre. Así que, si tú honras al Señor, si tú honras a Jesús, estás honrando también al Padre. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender. Ahora, por un lado está esto de la honra. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que, mis hermanos, ¿vale la pena honrar al Señor? Claro que sí. Si tú honras a Jesús, estás honrando al Padre. ¿Qué tal? Y dice: yo honraré a los que me honran. Así que, qué importante es honrar a Jesús. Hoy en día mucha gente habla en contra de Jesús, se burla de Jesús. ¡Qué pena! Pero cuando honramos al Señor, se cumple esa promesa. Él también nos va a honrar. Él nunca nos va a defraudar. Así que vale la pena honrar al Señor. Y si estás honrando al Señor, estás honrando al Padre. Cuando lo buscas, cuando lo adoras, cuando te esfuerzas para vivir conforme a su palabra, estás honrando a Jesús. Cuando te esfuerzas para ser un padre conforme a la palabra, estás honrando a Jesús. Cuando te esfuerzas para poder vivir con un buen testimonio, estás honrando a Jesús. Cuando practicas el verdadero amor, estás honrando a Jesús. Y si estás honrando a Jesús, estás honrando al Padre. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. El que a vosotros me recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá.
Y el que reciba un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Miren, este pasaje es importantísimo para entender que si queremos recibir una recompensa completa, aprendamos a honrar. Y aquí no habla de honrar solamente a Dios, a Jesús. Aquí habla de que debemos honrarnos unos a otros, de que debes honrar a los líderes, debes honrar a tu hermano, debes honrar hasta a un niño. Y como si fuera Jesús, como si fuera Jesús. Y si haces esto, no perderás tu recompensa. Para terminar, la forma que tratemos a las personas está relacionado cómo tratamos a Jesús. Entonces comenzaremos a tener recompensa cuando valoremos a las personas. Así que el Señor quiere que recibamos una recompensa completa en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Para eso tienes que honrar. Tienes que honrar a Jesús. Tienes que honrar al Padre. Tienes que honrar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tus líderes. Aprendamos a honrar. Y se va a cumplir la palabra de Dios. No perderás tu recompensa. Señor amado, muchas gracias por hacernos entender a través de esta enseñanza la importancia de honrarte a ti, de honrar al Padre y de honrar a nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque cuando practiquemos este tipo de honra, no perderemos la recompensa. Queremos vivir una recompensa completa, Señor. Pero ayúdanos a entender cómo debemos honrar correctamente, de valorarte, de apreciar. Señor, perdónanos si hasta ahora no estábamos valorando y honrando a nuestro prójimo, a nuestros líderes. Enséñanos a honrar, a valorar, a apreciar. Y queremos recibir, Señor, esa recompensa completa de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.